El poder de la oración. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. La oración es hablar con Dios, es más que repetir frases dichas por alguien más. No es una charla superficial, sino profunda, en la cual tu corazón se abre totalmente. Estás hablando con tu mejor amigo, aquel que te conoce más que a nadie. Por eso no temas contarle tus problemas y sueños. Antes de que hables, él ya sabe lo que vas a decir. Aún antes de tu nacimiento, él ya conocía el propósito de tu existencia. Cuando ores, hazlo con fe y aceptando la voluntad de Dios. Habrá momentos en nuestra vida en los cuales, por más que creamos firmemente, las puertas parecerán cerradas y las circunstancias adversas. Esto no significa que Dios ignore nuestras oraciones, sino que Él tiene un tiempo perfecto. Y para llegar a lo que Él tiene para nosotros, primero debemos pasar por el proceso de refinamiento. La fe es probada en medio de la prueba. Ahí es donde Dios nos moldea, para que podamos ser usados en su propósito terrenal. Pasajes bíblicos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, de 6 al 7. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 de Juan 5:14. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Salmo 145:18. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Mateo 6:7. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6.